Vale, os pregunto lo mismo que he preguntado en los diferentes lugares que hemos hecho lo de la comunicación no violenta. ¿Alguien conoce algo sobre la comunicación no violenta? Nosotros estamos intentando, estamos explorando, pero la empresa ya tenemos recursos humanos. Ajá. Y es algo que necesitamos sí o sí implementar porque justamente se empieza a sentir un ambiente hostil. Pero bueno, todas las niñas investigando. ¿Alguien más? ¿Comunicación no violenta? Muy necesario, yo creo, hoy en día en todos los niveles, desde hogar, ¿no? O sea, hijos, escuelas, empresas, o sea, digo, somos seres sociales por excelencia y es simplemente el hecho de, ¿no? Socializar, pues tenemos que cuidar, no ser violentos en la manera en que nos comunicamos. Os voy a explicar un poco la infrahistoria, sí, ¿vale? El autor Marshall Rosenberg ya murió, sí, en el 2015, pero la teoría nace en los 60, ¿vale? Como siempre, ya sé que se critica mucho a Estados Unidos, pero surge en Estados Unidos, sí. Surge en Estados Unidos, un Estados Unidos en los años 60, sí, acordaos, en los 60 en Estados Unidos está todo el tema racial, está el movimiento hippie, sí, movimientos antiguerra, sí, acordaos que del 65 al 75 está la guerra de Vietnam, sí. Entonces, él es judío, eso lo hace especial. De hecho, es un judío muy valorado en España porque no se ha posicionado nunca en contra tampoco de los palestinos, ¿vale? Fue un judío que buscaba la conciliación. Ya sabéis que los judíos y los palestinos tuvieron los acuerdos de Camp Davis, ¿sí? Estuvo Bill Clinton, Arafat y el Rabin. Todo iba bien. Rosenberg era uno de los activistas también que estaba ahí, un poco dando lo de la comunicación, pero de repente Rabin muere asesinado, ¿sí? Pero no muere asesinado por un palestino, sino por un ortodoxo, ¿sí? A partir de ahí, bueno, ya es lo que ha terminado, ¿sí? Pues es un conflicto interminable, ¿sí? ¿Vale? Él desde muy pequeño recibe bullying en la escuela, ¿sí? Porque daros cuenta que en Estados Unidos, en los años 40, aunque suene raro, había gente que apoyaba el nazismo, ¿sí? Entonces, había mucha gente antisemita, ¿sí? Entonces, él empieza a elaborar ya desde la juventud un poco esta idea porque a él le pegan constantemente por ser judío, ¿sí? ¿Vale? Sale de la escuela, le pegan, sale de la escuela, le pegan, ¿sí? Entonces va elaborando, ¿sí? Y se va dando cuenta ya en la adolescencia y ya cuando llega a ver los movimientos hippies y naturalistas, ¿sí? Y el activismo de Martin Luther King y el anterior de Gandhi, ¿sí? Hace como una fusión y de ahí surge la idea de la comunicación no violenta, ¿sí? Que casualmente los tres referentes de él mueren asesinados, ¿sí? Rabin muere asesinado, Gandhi muere asesinado y Martin Luther King muere asesinado. Es un poco casual, pero la historia es un poco así, ¿sí? ¿Vale? Y ese es el libro que tú nos decías hace un momento. Sí, hay el PDF, eso lo comparto en el Drive si queréis. ¿Sí? Okay. Se lee muy fácil, luego tiene mucha simbología, ¿sí? Ya lo veréis, el lenguaje del chacal, del jirafa. Se está dando cuenta que los profesores, los formadores necesitan trabajarlo y no están... O sea, a mí me lo han dado este año, ¿sí? ¿Vale? Entonces se me ocurrió la idea de poderlo también divulgar, ¿sí? Vale. ¿Qué ocurre con la comunicación, olvidaos, no violenta, la violenta, sí? Que está llena de juicios moralistas, ¿sí? Que está llena de comparaciones, que está llena de negación de la responsabilidad y que está llena de exigencias, ¿sí? Todas ellas como padres, ¿sí? Las tenemos, desgraciadamente las tenemos, pero las tenemos que enfocar de otra manera, ¿vale? El cine ha dado muchas escenas que hablan sobre esto, ¿sí? Las paredes, ¿sí? No sé si has visto el indomable Will Hunting con Matt Damon, ¿sí? Justo la estábamos viendo antes de venir aquí. Hay una escena donde está con su psicólogo, que es Robin Williams, ¿no? Entonces Robin Williams intenta desbloquear todas estas 4 cosas que tiene Matt Damon, ¿no?
porque ha tenido maltratos a lo largo, bueno, aparece en la película, ¿sí? Entonces hay un momento que le dice que tú no tienes la culpa, ¿sí? Desde la comunicación no violenta, que sería tú no tienes la culpa, desbloquea y él suelta y entra en el llanto, ¿no? O sea, acepta que no es culpable de los maltratos que tuvo en la infancia, ¿sí? Bueno, Indomable Wanty es un chico que tiene altas capacidades, ¿sí? Tiene talento para las matemáticas, alta competencia, un montón de cosas, ¿sí? De hecho, es una de las primeras películas que habla indirectamente sobre las altas capacidades, ¿sí? ¿Vale? Entonces, esto es lo más importante, ¿sí? La comunicación no violenta sigue estos 4 pasos, ¿sí? La observación, esta tiene en común también con la asertividad, ¿sí? El sentimiento, la necesidad y la petición, ¿vale? ¿La más difícil cuál es? La necesidad, ¿vale? Porque tú puedes tener una necesidad, yo otra, y cuando no llegamos a un acuerdo, comenzamos una estrategia. Yo te quiero convencer, tú me quieres convencer, y ahí surge el choque, ¿sí? ¿Vale? ¿Por qué es importante en la comunicación no violenta la observación? Porque si os fijáis, la observación es lo contrario a la interpretación, ¿vale? Estamos todo el rato interpretando, ¿vale? ¿Qué es objetivo? Pues que somos un grupo de personas. O sea, eso es objetivo, ¿sí? O sea, yo observo que somos un grupo de personas, ¿sí? La interpretación sería que observo que estáis cansados, ¿sí? Continuamente en nuestro lenguaje estamos interpretando, ¿no? En vez de ser observadores y objetivos. Y eso le ocurre mucho a los docentes, ¿sí? Que no observan e interpretan las situaciones, ¿sí? No ha hecho los deberes porque eres un vago, ¿sí? O sea, interpreta que es un vago, pero en realidad es como lo que decía el TDAH. Luego igual al tercer día te lo entrega en un cuaderno, ¿sí? Entonces, esto se hace mucho en las empresas, lo de observación e interpretación. Imaginaos una reunión, ¿no? Se ponen las fotos y se les dice, ¿esto es una observación o es una interpretación? ¿Sí? Por ejemplo, en otra presentación, ¿vale? Observar sin evaluar. Pero hay un momento que sí lo haremos, ¿vale? O sea, sí hay que llegar a la evaluación. Sí, porque al final es un círculo, pero bueno, hay que darse tiempo para eso, ¿sí? ¿Vale? Uso del verbo ser, ¿sí? En la evaluación, en la observación, ¿sí? Evaluar es como un fin de la observación, interpretación y evaluación, ¿vale? Sí. Es como así circular, ¿sí? ¿Vale? ¿Se lee bien desde atrás? Sí. Vale, esto. La segunda parte es los sentimientos, ¿vale? Y aquí tenemos mucha dificultad porque no nos han alfabetizado emocionalmente. Ahora ya lo hacen los colegios, ¿sí? Vuestros hijos van a ser mucho más, o sea, mejor emocionalmente, más alfabetizados que nosotros, porque acordaros que todas estas metodologías surgen a partir de los años 90. O sea, a procesarse, ¿sí? O sea, que a nosotros ya nos llegaron no tan procesadas, ¿sí? ¿Vale? Más tarde, ¿sí? Entonces, sentimientos reales, ¿sí? Esa es la alfabetización. Saber qué es la tristeza, frustración, aliviado, eufórico, desesperanzado, ¿sí? Y estos sentimientos hay que permitirlos, a los hijos, O sea, son sentimientos que son propios, ¿vale? O sea, negarles es casi ir a la interpretación, ¿vale? Ignorado, incomprendido, manipulado, rechazado, utilizado, ¿vale? ¿Vale? Y aquí una advertencia, ¿sí? Cuidado con la palabra que decir, siento que tú deberías haberlo sabido. Es una opinión, no un sentimiento, ¿vale? ¿Vale? El deberías es un poco perverso, ¿sí? ¿Vale? Necesidad, ¿vale? Esto lo vais a entender enseguida. Esto lo utilizo mucho en el deporte. Si tú tienes la necesidad de ir a la playa, o sea, como padre, y tu hijo tiene necesidad de ir a la montaña, y tú no convences a tu hijo, ni el otro convence al otro, ¿sí? Que hemos dicho, pasamos a la estrategia, ¿sí? Entonces, para poder convencer a tu hijo,
tendrás que poner voz al sentimiento que igual él no dice. Yo veo que no te gusta lo que yo necesito, que es ir a la playa, porque estás intranquilo o te sientes, ¿sí?, de alguna manera. Entonces vas como conectando, ¿sí? ¿Vale? Sin interpretarlo, ¿eh? O incluso puedes utilizar el observo, ¿sí?, que te sientes un poco incómodo a lo que yo te estoy proponiendo, ¿sí? ¿Vale? Entonces, tener claro que las necesidades son universales, ¿no? La autonomía, la integridad, la comunicación espiritual, ¿sí? Todos los hijos tienen las mismas necesidades que nosotros. Lo que pasa es que ellos se conocen menos, todavía no son del todo asertivos, ¿sabes? Tenéis que ayudar, sí. O sea, no nos podemos comparar si nosotros estamos mucho más entrenados que ellos, ¿sí? ¿Vale? Siento, necesito, ¿vale? Y ahí llega un poco una comunicación más sana. Vale, la petición, ¿vale? Entonces, con la petición está el problema del no, ¿sí? ¿Vale? ¿Qué soléis pedir a vuestros hijos, por ejemplo? ¿Qué soléis pedir a vuestros hijos? Sí. Que se respeten entre ellos, usen un tono amable. Vale. Si tú le dices por primera vez que se respeten, no lo va a entender. O sea, sabe lo que es, pero no va a interiorizarlo, porque igual en otros entornos el respeto es otra cosa para él. O sea, hay que explicarle, sí. ¿Vale? Yo observo que... O sea, esa palabra es clave, ¿eh? O sea, yo observo esto, te cuento, que el respeto, sí. El respeto que yo te cuento es este, ¿sí? ¿Vale? Entonces, es que a veces no hablamos bien del todo, sí. O sea, a veces les culpamos a ellos, pero tampoco hablamos bien. Yo observo que se están gritando. Sí, y ahí no tiene nada que decir. O sea, imagínate que están discutiendo, pues seguro que estáis gritando. O sea, ya no hay nada más. Yo no te voy a decir que no, porque es verdad. Están gritando. No sé si están bien, pero están gritando. Sí. Entonces te pido, porque observo que te estás gritando. Que bajes el tono de voz. Sí, vale. Entonces, ahí lo entienden, porque es una observación, ¿me entiendes? Parece fácil, pero hay que hacerlo, ¿eh? Pero sí que utilizar esa palabra es clave, ¿eh? Sí, ¿vale? Entonces, en la petición tiene que haber mucha parte de empatía. Y os he dicho que la empatía, eso lo tenéis que decir a vosotros, no es obligatorio que yo tenga empatía todo el rato con vosotros. No es obligatorio. Sí que es una buena alternativa, pero no es obligatorio. Entonces, si en este momento no puedo ser empático contigo, por lo menos te explico lo que observo, ¿sí? ¿Vale? Eso también es importante. Yo no tengo que ser siempre empático, porque no estoy preparado en este momento, porque me siento y mi necesidad es otra, esa es la clave. Entonces, yo quiero que entiendas mi necesidad y ahora te voy a permitir que tú también me cuentes la tuya, ¿vale? Si no, vas a tener tu estrategia y no me vas a hablar, ¿sí? ¿Vale? Eso es muy importante, ¿eh? Sí. Esto es mucho trabajo con los adolescentes, sobre todo, pero desde pequeños se les puede entrenar, ¿sí? ¿Vale? Vale, la encrucijada de la crítica. Según cómo nos comuniquemos, ellos creen que les estamos criticando, ¿no? ¿Sí? Y le estamos criticando porque no percibimos la necesidad, su necesidad. Ellos tampoco perciben nuestra necesidad porque no les hemos explicado. Es que no les explicamos cosas, ¿entiendes? Entonces ocurre que tú te sientas culpable y ellos se sientan culpables, ¿vale? Imagino que muchas veces os sentís culpables con vuestros hijos también, ¿no? Por algo que les has dicho, pero es porque tampoco les has expresado ni vuestra necesidad, ni lo que observáis, ni vuestros sentimientos. Esas tres cosas, pues igual lo entienden mejor de lo que piensas, ¿sí? Y decirles que culpar va a ser la última opción, ¿sí? Eso sí. Culpar va a ser más una cuestión mía de interpretar, ¿sí? Yo te puedo poner consecuencias, eso está bien. O sea, te pongo consecuencias porque observo, ¿sí?, que hay algo que no está bien, ¿no? Pues
que le hiciste una zancadilla, eso es algo objetivo, o sea, ¿entiendes? Que le gritaste, es algo objetivo, sí. Pero no quiero culparte, sí. Quiero escuchar tus sentimientos y luego, después de lo que he observado yo, te pongo la consecuencia, sí. Porque si no va a empezar la discusión de que tú siempre me culpas de todo, me haces sentir... Igual no sabe ni él lo que te hace sentir, porque es muy complicado para ellos saber lo que sienten, sí. Incluso en eso podéis, mira, yo sé que es difícil que me digas lo que sientes porque entre que estás muy nervioso, enfadado conmigo y todo, no es el momento, sí. Hay asertividad, sí. No es el momento, ahora no es el momento, pero después podemos hablar, ¿sí? O sí, afirmación, ¿no? Si tú quieres, buscamos otro espacio, ¿sí? ¿Vale? Si veis que está en un momento muy tenso, basta. Pues ahí también ponéis la asertividad, ¿sí? ¿Vale? Y te explico por qué te digo basta, ¿sí? ¿Vale? Daos cuenta que las discusiones y la comunicación violenta surgen muy rápido, es como una chispa. Y entonces la parte de la amígdala se activa, ¿sí? Y la del adolescente se activa, no os podéis imaginar cuánto, ¿sí? Entonces hay que intentar que no se active tanto, ¿sí? Porque si no, puede llegar a la violencia física también, ¿sí? Hicimos una vez un estudio con alumnos que venían con marcas en los nudillos. Eran 10 alumnos, ¿no? O sea, venían como marcas con nudillos. Pensábamos que era un juego que hacían, pero luego nos explicaron. O sea, 2 sí que era de un juego que hacían con la pared, entonces esos los descartamos del experimento, pero 8 eran porque necesitaban pegar porque nadie les decía basta, sí. Basta. Observo que estás mal, sí, ¿vale? Entonces yo te quiero ayudar, ¿vale? Entonces, esos 2 no nos valían los que jugaban porque esos lo hacían como algo heroico y era mal, pero los otros sí que nos dieron muchas pistas, ¿sí? ¿Vale? Entonces, ¿cuál es una de las claves de la comunicación no violenta? La responsabilidad emocional, ¿vale? Entonces, yo adopto la responsabilidad emocional porque en este momento necesito hacerlo, pero en otro igual no. O sea, quiere decir, no es todo el rato tú. O sea, puedes compartirlo con el otro, ¿vale? Entonces, la comunicación no violenta ayuda a la liberación emocional, pero de una manera sana, ¿vale? Libero y expreso, ¿vale? Y esta es la clave, ¿sí? El filtro de la empatía, ¿sí? Para tener una empatía pura, ¿sí? También hay que entrenarla, ¿sí? Es verdad que los alumnos con altas capacidades tienen normalmente una gran empatía, pero purificarla requiere superar obstáculos, superar juicios, superar ruido emocional. Cuando hablamos de ruido emocional es utilizar de una manera equivocada las emociones, ¿sí? ¿Vale? Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Y acordaros, deberías no, ¿sí? A mí me pasó, es como un consejo repetitivo que no va a conectar, ¿sí? Va a conectar más con un llanto que como a mí me pasó, o sea, que te vea que te conmueve la situación, ¿sí? Y aquí sí. Aquí, aunque ponga evitar, el consolar de una manera, entendiendo su necesidad, le abrirá a otras cosas, ¿sí? Como lo que os decía de Indomable Will Hunting, ¿no? El psicólogo le va confrontando, pero en realidad le está acompañando, ¿sí? Igual aquí está puesto a consolar, pero en realidad es acompañar, ¿sí? ¿Vale? Y acordaos que nunca interrogar, ¿sí? Cuando se activan los protocolos de bullying en España, ¿sí? Hay un momento que hay que observar la situación, pero nunca interrogar ni a la víctima ni a los padres, ¿sí? ¿Vale? Porque si no, se pierde la comunicación, o sea, no va a ser sana ni real, ¿sí? Entonces, eso también nos ha pasado con alumnos que son una minoría en España, pero imagínate con algún tipo de abuso, ¿no? No se les puede interrogar, ¿sí?
Tú siempre estás ahí, escuchas, ¿sí? Y activas el... Porque ya con lo que has escuchado no necesitas preguntarle nada más, ¿entiendes? ¿Vale? Igual en los protocolos de bullying, sí. Vale. Bueno, esto es un ejemplo. Es lo que os decía. Él se basa en esa también dualidad, ¿no? Del conflicto israelí-palestina, ¿sí? Entonces, él decían que eran como vasos comunicantes, ¿no? La necesidad del pueblo judío ni la del pueblo palestino no era la misma, ¿no? Porque cada uno quería un espacio, sí. Y lo que él hizo es crear como mediadores para que pudieran hablar. Por eso en el proceso de paz de los 90 muchos mediadores se basaban en la comunicación no violenta. Bueno, lo lograron, pero luego pues, esto es lo complicado de la comunicación no violenta. Siempre hay un obstáculo, sí. Y lo que no os he dicho, ya voy poco a poco cerrando, que la comunicación no violenta, el fin último es la compasión, ¿sí? O sea, es la compasión desde la honestidad, ¿sí? ¿Vale? O sea, conectas con la compasión para poder entender la necesidad del otro, ¿sí? Que también es muy difícil definir la compasión, ¿no? Si os pregunto qué es la compasión, me diréis miles de cosas diferentes, ¿sí? Pero sabéis que es algo bueno, eso sí, ¿vale? La compasión hay muchos códigos, ¿eh? Hay los códigos éticos, incluso los propios códigos religiosos. Él como la analizó en dos religiones muy diferentes, pero que tienen también base común, ¿no? Que es la religión musulmana y la judía, pudo trabajar el tema de la compasión, ¿sí? Para que haya compasión, acordaros, una expresión honesta y una recepción empática. Con los hijos, evidentemente, esta parte tienes que ser modelos, porque sin un modelo, pues es imposible que lleguen a la expresión honesta, ¿sí? Acordaos que los hijos no solo viven con vosotros, interactúan con otras personas que utilizan comunicación violenta, ¿sí? O sea, en un entrenamiento, en el colegio en algún momento del patio, porque todo no se puede controlar, ¿sí? Entonces vosotros tenéis que ser el modelo de la expresión honesta, ¿sí? ¿Vale? Y ya voy terminando, ¿eh? Las palabras son ventanas o paredes, nos condenan o nos liberan. Ojalá que el hablar o escuchar resplandezca la luz del amor a través mío, ¿sí? ¿Vale? Y ahí está la compasión. El amor y la compasión es el fin último de la comunicación no violenta, ¿sí? ¿Vale? Incluso cuando hay conflictos, ¿sí? Porque os he hablado de un conflicto que termina en guerra, pero el conflicto puede ser en un espacio común, ¿sí? ¿Vale? Bueno, ahí están los contactos que no se ven porque se quedan así, pero bueno. ¿Tenéis alguna pregunta sobre la comunicación no violenta? Sí. Sí. No. Me pasó hace unos días, yo leía por lo de la compasión, precisamente, y la empatía. Ajá. Estábamos en un partido de fútbol. Ajá. Y se terminó y de repente mi hijo hizo, no recuerdo ya el contexto, pero el comentario fue, él es uno de los perdedores. Y mi primera reacción fue, cállate. Y él, ¿por qué? Y yo, no digas eso. ¿Por qué? Y yo como queriendo llevármelo. Mamá, unos pierden y otros ganan. Él es un perdedor. Y yo, trágame tierra. Y ya no supe, me dice, es que no entiendo, y le comenté yo sobre la empatía, le dije, es que lo puedes hacer sentir mal, y la empatía, y no, me dice, mamá, uno gana y otro pierde, porque no fue empate, y él no ganó, es un perdedor. Y yo, ay, no lo repitas, o sea, y puede ser el tema de... Pienso que la comunicación violenta fue de mi parte. O sea, él estaba literal... observando la situación. Ajá, bueno, pero a mí... estereotipos también, tenía ahí. Él perdió un partido. Sí, eso. Bueno, él utilizó esa palabra. Él utilizó esa palabra porque dijo, él es uno de los perdedores.
No dijo es un perdedor, dijo él es uno de los perdedores, y ahí fue donde yo, y sí me bloqueé, o sea, yo dije, pobre niño, y yo quería que se retractara y no, me dijo, y no es un niño violento, no es agresivo, jamás he tenido una queja del colegio, es muy empático, hace mucho por ayudar, mucho. De repente, mamá, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, voy a juntar dinero, o sea, no es, pero ahí fue muy literal y creo que la que se frustró fui yo, Bueno, no supe cómo. Hiciste una interpretación de la situación. Sí, de cómo se estaba sintiendo el otro, el que no ganó, fue mi interpretación exactamente, pero no sé hasta dónde es empático, o sea... Bueno, pues le podías haber dicho, yo también observo que han perdido, o sea, que decir, o sea, que has ganado o has perdido, o sea, puedes decir, ¿me entiendes? Y ya está, o sea, que decir, porque igual su necesidad simplemente era soltar. Y no era como etiquetarlo, o sea, el punto, la observación era otra. Ya. A mí me brincó, él fue uno de los que perdió, o sea, uno de los perdedores, dijo. Uh-huh. Él es uno de los perdedores, o él es un perdedor. Pero el tema era otro, pues. Yo me enfoqué en eso. Ya. Y sí, por más que quise hacerle ver, me dijo, no, dice, es que uno gana y otro pierde, y él perdió. Te saltaste uno de los pasos, ¿no? O sea, fuiste a la acción antes de hacer algo anterior, ¿no? El pensamiento, o sea, sí. Ajá. Es lo que muchas veces los padres hacen, vamos a la acción directamente, sí. Porque creemos que de esa manera les ayudamos mejor, pero igual, tantos. ¿Vale? Bueno, aprovechando que estás con el micro, ¿con qué te quedas de lo que hemos hablado hoy? Los dos. Sí, seguir los pasos yo, porque creo que yo estoy educada a la antigua o a la tapatía, como decían, y él ya trae otro chip, sí, y pues seguir aprendiendo para poder entenderlo y guiarlo. Porque sí es muy, muy, muy literal y a veces eso es lo que a mí me brinca, que estamos acostumbrados, como decía el Señor, a encajar, a ponernos esa careta, aunque a veces por no hacer sentir mal al otro, por no ser atacados, por no ser cuestionados, etcétera, ¿no? Cambiamos o disfrazamos la realidad. Un poco así. ¿Te quedas con eso entonces? Sí. Y muchas cosas más. Nada, vais comentando con qué os has quedado, ¿sí? Puede ser una yo palabra. Con los 4 cuadros que tenemos que trabajar del diálogo, ¿no? El límite absoluto, ya se me olvidan, rechazo, todas estas, porque sí creo que, voy a hablar por mí, pero sí siento que nos hemos vuelto en la familia como muy, o sea, los papás como muy dictatoriales de, es así, digo, no aplicamos el de antes de, pues porque yo lo digo, no, pero realmente como que sí nos hemos agotado de herramientas de diálogo, de conciliación, sobre todo en la relación entre hermanos, ¿no? Que es donde más nos cuesta, y ya llegamos al punto en el que ya viste, o sea, finalmente terminamos en el primero de los cuadros, ¿qué era? ¿Negación absoluta? ¿Cómo dices? ¿Cuál? ¿El primer cuadro cómo se llamaba? ¿Dices el de la asertividad o el de...? De la asertividad. Asertividad, sí, pero ¿cómo se llamaba la primera? ¿Rechazo absoluto? Sí, rechazo absoluto. O sea, siento que hay luego la afirmación directa. Un límite, entonces... Bueno, sí, ya he visto que ahí estabais bien colocados. Entonces nada, como hacer autoanálisis, ¿no? De pues que tenemos que cambiar la forma en que nos estamos dirigiendo con ellos, porque claramente lo que dices, pues así nos dirigimos en casa, pero pues eso se va a otras partes, ¿no? Se va al colegio, luego el colegio rebota otras cosas. Claro, exacto. Al final el colegio puede hacer lo que puede hacer, ¿eh? O sea, que decir que yo sé que a veces nos enfadamos con los colegios, yo también, ¿eh? O sea, porque igual no nos han comunicado del todo bien, pero al final es un rebote de lo que ocurre en casa, ¿sí? Claro. Yo de mi parte sí, porque alguna vez hicimos como que el día a día te va ganando también, como el retomar la observación, ver la necesidad y decir lo que queremos de ellos de una manera con más claridad, con más asertividad, ¿no? Y sobre todo con más calma.
porque como que lo que dijiste al final, yo creo que es algo que por lo menos me pasa a mí, o sea, vas directo a la acción, ¿no? O sea, y es que es lo que nos han enseñado, ¿no? Es actuar en vez de pensar y luego actuar, ¿no? Entonces... Observar también. ¿Mande? Observar también. Sí, bueno, o sea, vamos como observar y todo, pero es como llevar a cabo el sistema, ¿no? O no solo actuar. Ajá. Sí. Bueno, yo tengo una pregunta, pero voy a dar el contexto. Aquí se ha hablado de métodos de psicología de Estados Unidos, de España, en general de Europa. No quiero meterme a la campana de Gauss y al promedio de IQ de un país como México respecto a los países desarrollados, Hasta luego. sino sí quiero preguntar cuál es la distorsión en la efectividad cuando tenemos un grado de cultura y valores más bajo respecto a los demás países justo con este método, y doy un ejemplo muy claro. Gana México y las grandes masas cometen destrozos estando juntas, y eso es un cerebro primitivo que qué tanto influye en la educación del niño y en la efectividad de este método. Como Argentina, ¿no? Pegándose. Exacto. Bueno, todas las culturas tienen esa dualidad, o sea, de no aceptar las normas y saltarlas. O sea, creo que no tiene que ver con la culturalidad, pero sí que es verdad que sí que tienes razón que la parte normativa es diferencial. O sea, se hace y se hace. O sea, que dice, si hay que hacerlo, se hace y se cumple. O sea, porque vemos mexicanos que aquí no cumplen las leyes, pero van a Estados Unidos y son los mejor portados. ya. Entonces, todo eso tiene una influencia en el seno familiar y en la forma como sí o no se reprime o se corrige a los niños. Y estoy hablando de movimiento neurotípico en el que podría meterme incluso de una influencia desde la época de la conquista y todo lo demás, por todo lo que llega con hacer mestizos y construir una nación, hasta el que no tranza no avanza en México, ¿no? El que llega tarde y se quiere meter a la fila hasta en un inicio, y que todo eso va permeando a la sociedad. Y entonces, no sé si esto lo has percibido y qué tanto este método tiene una efectividad en estratos de la sociedad incluso, ¿no? Porque puedo decir, en clase media, clase alta puede ser que no es garantía, pero en clase baja, pues ahí sí la chancla, decimos, es la que corrige. Por ejemplo, la que vamos a hablar el martes, que son las comunidades de aprendizaje, están basados en las... a ver, la clase media en España es lo común, ¿no? Pero también hay medio baja. Entonces, las comunidades de aprendizaje, que es a través del diálogo, a través de actos repetitivos, van integrándolo, sí. Y la referente es la escuela, sí. Yo creo que aquí también, por ejemplo, cuando hice la reunión en la Panamericana, el taller, perdón, ya me dijeron, me levantaron, me sorprendió, nosotros utilizamos las comunidades de aprendizaje y lo utilizaban en colegios con alta vulnerabilidad social. O sea, hay que hacer un trabajo desde infantil hasta la vida adulta. Pero eso requiere adaptarse a esos métodos desde el diálogo, sí, desde espacios comunes, todas las clases estén unidas, o sea, sean modelos a la otra, ¿sí? Es como la inclusión, o sea, no se puede hacer inclusión si no hay un método para ello, ¿sí? En este caso, por ejemplo, ahora la nueva escuela mexicana se basa en el diseño universal de aprendizaje. Pero vi, por ejemplo, la Panamericana que no se aplica todavía. O sea, veo culturalmente que hay como resistencias, yo creo que lo que dices tú, por un tema conceptual, sí. Pero también veo cada vez más, había, por ejemplo, mucha gente joven en la última charla panamericana y veo que hay interés en hacerlo, sí.
Entonces, yo creo que las nuevas generaciones van a entrar y yo creo que, digamos, las clases sociales más bajas, más vulnerables, también entrarán porque los modelos van a ser diferentes. ¿Sí? Pero bueno, estoy un poco de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, cuando entran en otro ecosistema, se adaptan, o sea, qué capacidad tienen, o sea, ¿entiendes? Sí, poco a poco. Pero tienes razón, o sea, cuando van a Estados Unidos, en Europa van muy pocos mexicanos, pero, o sea, a España. Pero los de otros países latinoamericanos tienen sus códigos culturales, pero al final entran, o sea, quiere decir, se adaptan. Súper buena pregunta, ¿eh? Pero yo creo que la clave es el diálogo. O sea, si tú trabajas el diálogo desde pequeños, se crean comunidades. Sí, sí. Porque aquí vamos a tener incluso familias en donde el padre o la madre o ambos no se responsabilizan por los hijos. Bueno, sí, eso es otra Entonces ahí ya tenemos un gran problema de sociedad y que justamente termina en una degradación de valores y que todo el mundo hace lo que quiere y se hace en mayoría y bueno, ya mejor no le sigo porque no quiero entrar en polémicas más grandes. Sí, pero muchas gracias. No, pero es verdad, hay que trabajar el sistema familiar, sí. Pues ahí en España se trabaja mucho el enfoque sistémico, ¿eh? O sea, el sistema familiar es donde hay que trabajar, sí. La vulnerabilidad siempre está en todos, ¿eh? Nosotros también, o sea, no nos podemos escapar de eso. Pero bueno, muy buena percepción. Sí. Pasamos al compañero. Pues yo me quedo también en los pasos esos que hay que seguir, de pausar, pensar, decidir y actuar. Y a la vez, a veces tampoco hay que dar demasiadas explicaciones, ¿sabes? Sí. Si nos piden, y el por qué, pues llega un momento, ¿por qué? Porque yo te lo estoy diciendo y se acabó. O sea, creo que nuestra época era muy así y pues, creo que nadie de aquí está traumado, ¿no? O sea, tampoco es... A veces también veo que por eso existen estas generaciones cristal, ¿no? Entonces también a veces hay que ser un poquito más... Eso lo veo, por ejemplo, en el deporte, sí. Más directo. En el deporte, a veces el psicólogo del equipo me suele decir, porque él le habla hasta un poco, es que tampoco, o sea, quiere decir, más bien tengo que recogerle, ¿sí? Claro. Y decirle muy pocas cosas, porque él ya sabe más o menos lo que tiene que hacer. Simplemente es que alguien le dé el feedback, ¿sí? Te doy el feedback, no va a ser largo, pero sí que va a ser comprometido. O sea, tienes como un feedback comprometido, ¿sí? O sea, que implica a ti y al otro, ¿sí? Así es. En el deporte se ve súper claro eso. Yo, ¿Qué vas a decir? Perdón. Yo algunas veces lo que le digo, para no decirme porque soy tu mamá y porque yo lo digo, a lo que porque yo tengo más experiencia que tú. Ya. Yo ya viví esta etapa que tú estás viviendo. Pero eso no lo entiendo. Pero no sé si... Eso no lo van a entender, o sea. Sí, es verdad. Yo sé que si haces esto hay posibilidades de que te caigas. Por eso te lo estoy diciendo. Sí que puedes proponerle, mira, si te caes, pues igual lo que va a ocurrir, objetivo es que igual no puedes seguir jugando porque te rompes la pierna, ¿me entiendes? O sea, quiere decir que eso los niños pequeños lo entienden enseguida. O sea, si tú te dañas, pues ya no puedes jugar con los amigos, ¿sí? Entonces, bueno, sí que hay que ser como muy concreto. Una posible consecuencia. Sí, o sea, hacerle visual, algo visual, ¿sí? Sí, porque si les contamos experiencias no van a conectar porque no son sus experiencias, ¿sí? Pero eso lo hacemos todos, ¿sí? Las batallitas, ¿sí? Sí. Gracias. Yo igual me quedo con esta parte de los pasos, pero sobre todo en la parte de pensar en estos otros 4 que nos mencionaste. Recuerdo más el de observar, o sea, observar, como tratar de entender para poder pensarlo y ya poder tomar la decisión. Una decisión, ¿no? Y luego actuar. Porque yo creo que a lo mejor muchas lo decían, ¿no? Como que me pongo a pensarlo cuando ya llegué como al límite y como que ya no me di oportunidad pues de observar antes, de tratar de entender como para pensarlo, o sea, como que lo pienso pues ahí con lo que hay rápido y o sea, sí, hacer la pausa, de hecho, que decías antes, pausar, observar, entender, poder pensar y ya tomar la decisión y posterior actuar.
Ya ves que luego la asertividad y la comunicación son almas gemelas, ¿no? Total. Hay que entrenarlo, ¿eh? O sea, es que es imposible que te salga. Hay que... Entrenar. Ese es el reto, hay que entrenar. Sí, hay que entrenar, todo hay que entrenar. Hay que entrenar y pensar rápido. O sea, esa pausa me gusta porque esa pausa nos da oportunidad de pensar, pero luego los chicos, pues no pausan. Y entonces ya no, se rompe el equilibrio. Oye, no sé si existía hace muchos años, ¿te acuerdas? Cuando el papá está así, y se da cuentas a 10. Antes sí, exactamente. Entonces ya me contaba y ya al final no le pegaba, ¿no? Entonces me vino. Bueno, de hecho, muchas veces hacemos el amago ese. Hacemos el amago a veces de que vamos a hacer algo y no... Eso es lo peor, ¿eh? O sea, que vas a hacer algo y no haces nada. O sea... Sí, Jenny. Pues yo me quedo con muchas cosas. Creo que es un entrenamiento para mí y hay que hacerlo todos los días y todo el tiempo. Pero también me gustaría mucho considerar que, por ejemplo, en familias neurodivergentes, si tu hijo es probablemente de altas capacidades, pues tú también tienes unos rasgos de personalidad. Entonces, esas dos personalidades tan fuertes a veces dificultan que métodos así que funcionan perfectamente sea un poquito más complejo o un mucho más complejo de realmente poder aterrizar. Entonces, la teoría siempre es muy buena y creo que como seres humanos al final, el estarlo practicando y viviendo todos los días, pues es un reto muy grande. Esto de la comunicación va mucho más allá, también coincido mucho que es cultural. Los temperamentos latinoamericanos somos un tanto diferentes, entonces también eso, ¿no? Como saber conocerte y decir, bueno, estas son mis características como ser humano, estos son mis puntos fuertes, estos son mis puntos donde tengo que seguir trabajando y con quién vivo. Entonces de ahí, pues entre todos, como pusiste, como una negociación, o sea, como transformar la exigencia y modular hacia algo como acuerdos. También influye mucho la edad. Ya. En ese cambio a la adolescencia y creo que nos atoramos bastante. Bueno, ahí está el autoconocimiento. O sea, un adolescente no se conoce, todavía, es imposible. Entonces, pues a seguir trabajando. Me quedo con mucho trabajo. Conecta con una cosa, lo que decías de la alta capacidad. Una vez se me enfadó una alumna de altas capacidades porque le dije, estás en tu estrategia. O sea, lo pilló enseguida, lo de estrategia. Digo, se me quedó como mirando, ¿qué quieres decir con estrategia? Pues eso, que esta es una estrategia de molestar a tu compañero, sí. Pero de todas las conversaciones que tuvimos, esa fue lo que más le molestó, lo de la estrategia, sí. Porque ella, luego ya hablando, me dijo que se anticipaba demasiado y iba a la estrategia, o sea, saltaba el paso, o sea, en su capacidad, que era muy grande, ¿sí?, de visualizar la situación, pues se pasaba a la estrategia. Entonces se enfadaba mucho con sus compañeras, chicas y chicos, le da igual. Entonces, en alta capacidad, bueno, esa palabra no se puede utilizar, ¿eh? La estrategia, se activan ahí, como que que me está diciendo algo que ya sé, pero que me cuesta regularla, ¿sí? Así es. Entonces hay que utilizar bien las palabras, sí. O sea, ya sé que tu necesidad era esta, entonces observo, sí, que has tenido una pelea, sí, con tu compañero, sí. Yo creo que hay que enseñar a los chicos estos 4 pasos que hay que tomar para una comunicación más asertiva, ¿no? O sea, y si los ponemos casi en el refrigerador, porque son muy listos, y ellos aprenden, y ellos saben, y como a veces nos ganan, pues si ya tenemos ahí la ruta que debemos seguir, todos vamos a seguir la ruta. La ruta es, ¿no?, pausa, los 4 pasos claros para todos, y entonces vamos a hacer el ejercicio de cuando comuniquemos nuestras ideas, nuestros sentimientos, sigamos estos 4 pasos, ¿no? Y luego, es que esto da para más, ¿eh? Claro. Luego la comunicación no violenta, no lo he dicho porque eso es para... Normalmente se hace, cuando lo trabajamos es como 6 sesiones, ¿eh? Hay como la simbología de la comunicación sana, sería la jirafa,
Y el chacal, que es otro animal, es la comunicación violenta. Entonces ellos ven la pared. Tú ahora eres chacal o eres jirafa en esta situación. Entonces, bueno, eso ya es mandar una imagen. Pero con los niños lo ven súper rápido, ¿eh? O sea, yo soy el jirafa, o puede ser chacal en un momento y luego pasar. Exactamente. La acción que estoy realizando en ese momento, no debemos decir tú eres malo, eso que hiciste no es correcto, ¿no? Tú eres malo sería la interpretación. Eso es. Bueno, os ha servido un poco. Daniel, ¿tú no quieres aportar algo? Gracias. Pues sí, digo, me quedo con que tengo que prepararme más, pero también con que muy a mi pesar, pues, y de todo yo creo, poca gente conoce de esto. Entonces también, aunque yo mejore, tengo que ser consciente de que el resto de la gente a lo mejor va a estar todavía sin conocer esto, entonces tengo que mejorar mis filtros y entender eso. O sea, cuando me den un mensaje y que me los van a seguir dando pues así confuso, o desde pensamientos, desde interpretaciones, pues tratar de extraer esto que pues me hace mucho sentido, pues. Entonces eso es lo que más me queda. Pero está bien que digas que, claro, vosotros ahora lo habéis conocido un poco más, pero esto, aparte del entrenamiento, requiere divulgarlo. O sea, ya te digo, los colegios se hace desde lo básico, ¿eh? O sea, la jirafa, y luego vas trabajando, vas subiendo, sí. O sea, de grados, claro, o sea, ya va siendo de una manera, sí. Creando redes. Sí, redes de acompañamiento. Os he dicho, las asertividades son muy importantes, las redes de acompañamiento, sí. Entonces, bueno, os agradezco que hayáis venido. Ya sé que en una época de vacaciones que es complicada, pero como son mis vacaciones, pues la única que puedo venir. No sé si le comentaré a Jenny o a Ana Luisa un drive, sí, con las presentaciones. Y luego lo mandas tú por drive. Sí, bueno, la verdad es que creo que salvo tú, todos son ya mis familias, pero Jenny, tú tienes también los contactos de todos, ¿no? Los correos, pues le mando a Jenny o a una de las dos. Sí. Os agradezco a las dos, que hayáis organizado, sí. Sí. Muy bien, pues yo le quiero entregar aquí a Catholic Institute. Entrega un reconocimiento a la excelencia colaborativa a Unai Mendiluce Michelena, ¿sí? Es difícil decirlo. Ok, por su invaluable contribución y compromiso con nuestra comunidad educativa al impartir el taller titulado Comunicación no violenta, un lenguaje de vida. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Sí, perdón, no estamos acostumbrados. Ok, pues muchas gracias, papás, por estar aquí. Gracias, Jenny, por esta iniciativa. Sí, gracias. Sí, sobre todo Jenny, que... Gracias a todos.